Vamos llegando. Hola, están llegando, muy bien. Hola a todos. Bueno, le damos inicio a la segunda actividad del programa Nuevos Dirigentes en la edición 2021. Hoy nos está acompañando Marcelo Elizondo, quien es especialista en negocios internacionales, máster en administración de empresas y abogado, consultor de empresas, director general de DNI Consultores, director de la maestría en Desarrollo Estratégico y Tecnológico, presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement, miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicio, miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, miembro del Consejo Consultivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, el CIPEC, presidente de LAD Internacional y abogado consultor del estudio Allende y Ferrer. Aparte, es conferencista internacional, articulista en diversos diarios y revistas en Argentina y en otros países. Muy resumidamente, una trayectoria mucho más amplia. Bueno, y aparte nos están acompañando miembros del directorio de la Bolsa, bueno, está Ulises, está Melchor, Germán, el gerente de la Bolsa, y miembros del centro de estudio, tanto Lucrecia como Pedro, que se suman a acompañar esta actividad. Marcelo, te doy administración y podemos empezar. ¿Estamos? Ahora sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, muy amable. Todo tuyo. ¿Me oyen bien? Bueno, perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme poder compartir esta reunión con ustedes y como decíamos antes, antes de abrir la sesión, es un gusto especial poder compartir con ustedes una reunión sobre esta temática, sobre la cual yo trabajo mucho, tanto en mi rol de consultor de empresas como en el rol académico. Esto de la nueva economía del conocimiento y los desafíos que nos plantea. Así que les agradezco la invitación especialmente, y a todos los presentes les agradezco que estén, y trataré de compartir con ustedes algunas ideas sobre qué es esto de la nueva economía del conocimiento y cuál es el desafío que nos plantea y las exigencias. ¿Para dónde va el mundo en esta materia? Me voy a acompañar una presentación en PowerPoint que preparé, que tiene muchas imágenes y gráficos y ilustraciones que nos van a ayudar para ir entendiendo mejor lo que yo les vaya contando. Lo que les quiero sugerir a ustedes es que hagamos de esto una reunión bien interactiva y participada. En principio, después de terminar mi presentación, yo quedo a disposición de ustedes para diálogo, preguntas, opiniones, críticas o lo que se les ocurra. Si por alguna urgencia alguien la quiere hacer en el medio, muy bien, levanta la mano o lo hace a viva voz. La ventaja de la virtualidad es que si quieren ser agresivos, bueno, no llegan. Así que sí les pido que si lo quieren hacer interrumpiendo, que lo hagan de manera tan eficiente como para que yo me dé cuenta, porque a veces es más difícil que cuando uno ve cara a cara a la gente. Pero bueno, si quieren interrumpir, adelante, y si no, lo hacemos al final, de donde quedamos. Yo quedo dispuesto al diálogo. Voy a compartir ya mismo una presentación que entiendo que ya están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, la voy a ampliar. Ahí está. Y sobre esto voy a ir tratando de contarles qué es esto de la nueva economía del conocimiento y en qué consiste y cómo nos plantea modificaciones en nuestro ámbito de trabajo, de desarrollo, de vinculación y de acción. Lo voy a dividir en algunos capítulos. Lo primero es la base contextual. El mundo está asistiendo a un cambio tremendo, dramático. Todos nos sentimos incómodos y ahora la pandemia nos está agobiando un poco, pero nos hace olvidar que antes de la pandemia ya estábamos sometidos a un cambio tecnológico muy profundo
que está afectando nuestra capacidad de producir, de comerciar, de asociarnos o de integrarnos en nuestras actividades sociales. Yo creo que el mundo, en esta tercera década del siglo que está iniciándose, parece mentira que ya estemos en la tercera década, yo recuerdo cuando empezó el siglo, yo creo que hay 7 grandes cambios propios de esta nueva etapa, de esta tercera década. Primero, el cambio tecnológico estructural. El mundo está modificándose en la tecnología de soporte para la producción. Estamos en lo que se conoce como la economía del conocimiento, lo cual no supone solamente un cambio de tecnología dura, reemplazar máquinas viejas por máquinas nuevas, sino un acceso a nueva tecnología blanda. Esto es al nuevo saber aplicado. En la economía del conocimiento, lo vamos a ver enseguida, se refiere a el capital intelectual, o sea, un modo de organizar la producción y la comercialización, la asociación y la acción social sobre la base del conocimiento. Este conocimiento, que es el gran motor de la nueva globalización, es un conocimiento global. Por lo tanto, estamos asistiendo a una nueva etapa en la globalización, lo que Richard Baldwin llama la globalización 4.0. Baldwin dice en su libro The Globotics Upheaval, la convulsión globótica, que en realidad la primera globalización a principios del siglo XX era la globalización del comercio, los barcos, los contenedores, la logística, y empezamos a comerciar. Después vino una segunda globalización, dice Baldwin, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron las instituciones, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que empezaron a permitir tener contratos más seguros, sofisticar ese comercio que crecía. Incluso la aparición de moneda internacional, como el dólar. La tercera globalización, dice Baldwin, ocurrió a fin del siglo XX, y es la de la inversión extranjera directa. Las empresas ya no solamente vendían cosas, sino que se instalaban en otros países a producir. Lo vimos en la Argentina en los años 90, cuando vinieron las empresas automotrices, o las grandes cadenas de supermercado, o las viejas empresas alimenticias argentinas cayeron en manos de grandes corporaciones globales. Nabisco compró Terrabuzzi, por ejemplo. Pero la cuarta globalización, o la 4.0, dice Baldwin, en realidad es una nueva en la que lo que ocurre es que todas las personas estamos en contacto a través de mecanismos de comunicación y generamos una globalización de las personas y no de las empresas. Cómo compramos, cómo nos asociamos, cómo trabajamos, cómo consumimos información, cómo nos adaptamos a condiciones, parámetros y exigencias, y esto especialmente se vincula a la economía. Sí, Baldwin dice es el telecommuting, una globalización en la cual ya no estamos globalizados por lo que producimos, sino por lo que hacemos. Esto me lleva a, en plano estrictamente económico, que entiendo que en esta institución es muy relevante, que es que se requieren entonces nuevos atributos para jugar de manera exitosa en esta nueva globalización. Nuevas condiciones, nuevas virtudes, vinculadas con aptitudes, formación, cualidades personales y de las empresas, sobre las cuales vamos a hablar en un ratito. Lo que antes servía ya no sirve más. Y hay que tener conocimiento nuevo, no solamente conocimiento racional, sino emocional, capacidad de vincularnos de una manera distinta a través de estos nuevos escenarios que son tecnológicos y que son globales. Globótica, dice Baldwin, globalización y robótica. Esto está produciendo tremendos cambios. Estos 3 puntos iniciales mueven el piso y está generando un cuarto gran cambio, que es una crisis en los colectivos. Todos los colectivos que tuvieron éxito en el siglo XX hoy están en crisis en el siglo XXI. Por eso es importante que una entidad como esta estemos trabajando en una redefinición. Están en crisis las familias, están en crisis las iglesias, están en crisis las empresas que rápidamente son superadas por la evolución tecnológica, y la que era líder deja de serlo por un acortamiento en el ciclo de vida de los productos. Todos los colectivos están en crisis, los sindicatos, que representan cada vez menos a los trabajadores tradicionales, incluyendo los gobiernos. Están en crisis los estados también. Y miren lo que está pasando hoy en Colombia, o lo que pasa con la crisis migratoria en el sur de Estados Unidos o en el sur de Europa, o lo que ocurre con las disputas por el control de la propiedad intelectual en el escenario global. Entonces hay un distinto abordaje, porque lo que antes servía ya no sirve, y hay un cambio de abajo para arriba que está moviendo las estructuras. Lo cual nos lleva a 3 condiciones nuevas de este escenario de la tercera década. Primero, hay un debilitamiento de la política y del Estado, lo cual hace que tengamos que empezar a encontrar mecanismos de generación de espacios públicos nuevos. Yo
Digo que estamos ante un escenario que construye espacios públicos no estatales. Entidades como estas son muy importantes para que generar confluencias y colectivos nuevos. Estamos ante nuevas exigencias regulativas, el mundo empieza a exigir cosas nuevas, estándares de calidad, cumplimiento de normas ambientales, certificación de requisitos, cumplimiento de exigencias técnicas. Vean lo que está pasando con las negociaciones económicas internacionales hoy entre los países. Ya no son meras reducciones de aranceles para comerciar más barato, ya empiezan a aparecer otras exigencias. Miren, Mercosur, Unión Europea, detenido el proceso de negociación en Europa y los europeos diciendo, quieren avanzar, cumplan ustedes exigencias ambientales. Ya lo arancelario no es el tema más importante. Nuevas exigencias, nuevos requisitos. Hay como una economía de las calidades, incluso no solamente de la escala o de los costos. Y finalmente, hay una creciente influencia en los negocios de la geopolítica internacional. Los países empiezan a vincularse entre sí en función de coincidencias, de comunidades por afinidades, que van generando aliados según quienes hacen las cosas más o menos parecidas. El mundo que se añoró como universal, único, uniforme para todos, ya no es tal, y hay clubes de amigos según afinidades. De modo que esta tercera década, y todo esto que les cuento ahora lo voy a ampliar en adelante, va generando un cambio profundo en términos internacionales y locales, tecnológicos, humanos, productivos y políticos, con paradigmas nuevos sobre los cuales hay que ir acostumbrándose a trabajar. Esa cuarta globalización de la que yo les hablaba es la que Baldwin describe en este libro que les muestro acá a la derecha, el The Globotics Upheaval. La cuarta globalización es la de las personas vinculadas en el mundo a través de las nuevas tecnologías, como lo estamos haciendo nosotros ahora, yo desde Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, ustedes en Santa Fe, pero del mismo modo que uno compra y recibe por FedEx, o que uno cursa sin ir a la universidad, o que uno trabaja en el home working o hace operaciones bancarias a través de la computadora. Una globalización en la que lo que está en juego no es lo que producimos, sino lo que hacemos cotidianamente. Esto cambia sustancialmente las estrategias de las empresas, la formación de las personas, las regulaciones, los liderazgos políticos, y para quienes no se adaptan, esto genera profundos procesos críticos. Esta nueva globalización, a mí me gusta llamarla la globalización hexagonal, como modo de entender que ya no es la vieja globalización, que como dice Thomas Friedman es la de nuestros abuelos. ¿Por qué globalización hexagonal? Porque tiene 6 lados. O sea, el primer lado, el de arriba, es el viejo comercio internacional de bienes. Exportaciones, importaciones, sigue siendo algo muy tradicional, contenedores, ustedes en Santa Fe especialmente lo ven, Santa Fe es la provincia argentina con más participación de las exportaciones en su Producto Bruto Regional. El comercio de bienes. Pero mucho más dinámico que el comercio de bienes, es lo que ven ahí a la derecha, el comercio internacional de servicios, crece 60% más que el comercio de bienes. El comercio de servicios entre empresas que intercambian prestaciones y no ya activos físicos. Mucho más dinámico. Tercero, a la derecha, abajo, los flujos de inversión extranjera directa, que ya no son flujos de empresas que van e instalan plantas en países donde pueden producir más barato. Eso es propio del fin del siglo XX, inicio del siglo XXI. Hoy los flujos de inversión extranjera directa son empresas que se instalan en distintos países para ir generando nuevos proyectos innovativos, incorporar tecnología en la producción e ir integrándose en ecosistemas locales con proveedores a los cuales exigen el cumplimiento de estándares nuevos o para ir aplicando know-how extranjero en condiciones locales. Por eso hoy hasta se habla de que está en tela de juicio aquello de que sigue habiendo países desarrollados y subdesarrollados, porque resulta que en países subdesarrollados se instalan multinacionales y generan ecosistemas con proveedores con estándares internacionales desarrollados, y en los países desarrollados van generando migraciones de países pobres que van generando enclaves subdesarrollados. Los flujos de inversión extranjera directa son un componente complementario de los otros dos. El cuarto componente de la globalización hexagonal es el que está arriba a la izquierda, los flujos de financiamiento internacional, que no son flujos de bancos como eran en el siglo XX, financiando estados nacionales, deuda pública. En la Argentina todavía tenemos la idea de que los flujos de financiamiento son flujos para financiar el sector público. En el mundo están los inversores ángeles, los venture capitals, los nuevos ecosistemas de financiamiento muy innovativos, en los cuales inversores pequeños van generando proyectos muy nuevos. Leía hace unos días que
en los mercados de capitales de los países desarrollados, la mitad de todos los fondos que están siendo negociados son fondos administrados por entidades nuevas, flexibles, digitales, virtuales, que administran fondos de inversores minoristas. Entonces ya no estamos hablando de los grandes bancos corporativos. Y esos proyectos tienen menos exigencias regulativas y pueden financiar proyectos muy innovativos, muy inventivos. Ahora, estos 4 componentes en realidad han quedado rezagados por los 2 más nuevos de la globalización hexagonal, que son los que están ahí abajo a la izquierda, que yo los marco con una línea que los une. Primero, los flujos de información, datos y conocimiento. Se los voy a mostrar ahora, enseguida. Este es el principal motor de la globalización actual. Por eso la sociedad del conocimiento está amparada en esto. Los flujos de datos, información, conocimiento, a través de Internet o de los contactos virtuales, del telecommuting, de la 4ª globalización de la que habla Baldwin, son hoy el principal motor. La economía del conocimiento no tiene ya su principal motor en las máquinas, ni en la inversión financiera, ni en la economía de escala, ni en las grandes plantas de producción, sino en la información, el conocimiento y los datos. Y esto está vinculado con el último punto, el 6º, que está abajo, que son las migraciones, pero sobre todo las telemigraciones. Las personas trabajando desde un país hacia otro país, o trabajando dentro de una organización, pero recibiendo inputs que vienen de otro país. La cultura internacional que hace de la globalización algo mucho más sistémico, integral, interactivo, y la que hasta las empresas que no exportan ni importan están condicionadas por estos escenarios crecientemente de globalización nueva. Lo anticipé recién, miren este gráfico. Ustedes ven 4 columnas más o menos bajitas a la izquierda, que son las que marcan la evolución desde que empezó el siglo XXI, 20 años, de las globalizaciones tradicionales. El comercio internacional de bienes, el de servicios, el de los flujos de inversión extranjera directa, incluso los pagos de royalties, y vean la columna de la derecha. Eso es el intercambio de información, conocimiento y datos que creció 4.500 veces en el mundo comparado con las demás. El gran generador de valor económico global en el mundo es esta información, que en algunos casos está institucionalizada y sistematizada y se paga en frontera, royalties, propiedad intelectual, pero en muchos casos no. Y es muy difícil de medir por las estadísticas tradicionales, lo vamos a ver ahora, y entonces hace que todo este escenario que está cambiando sea de más difícil evaluación. Tenemos un problema con las estadísticas, nos están marcando una economía vieja, antigua. Las estadísticas con las que trabajamos son las del siglo XX y no sirven muy bien para reflejar lo que está pasando en el mundo. Todo este flujo de conocimiento compartido a través de las fronteras no se factura en muchos casos a través de operaciones blanqueadas, sino que ocurre espontáneamente, y eso está produciendo una infravaloración de la globalización, una sensación de que la economía genera más valor local cuando es muy internacional. Esta 4ª globalización, que Baldwin acopla a lo que se llama la 4ª revolución industrial, lo ven acá, ustedes tienen acá un gráfico en pantalla de las distintas revoluciones industriales, desde la primera del siglo XVIII hasta la última. La última es la vinculación ciberfísica, a través de Internet de las cosas, de inteligencia artificial y de redes sistémicas. También está generando un muy interesante cambio de modelo de organización productiva, que ustedes lo ven en un agregado que yo hago ahí abajo, que es la de la generación de ecosistemas, empresas que cooperan entre sí. Es tan compleja esta etapa que las empresas que antes competían contra todos, hoy están empezando a buscar aliados, lo que algunos autores como Clayton Christensen llaman la innovación abierta. Necesitamos aliados, necesitamos trabajar en redes, competir con algunos, generar alianzas espontáneas con otros, los ecosistemas, en las cuales no solamente se alían empresas, se alían empresas con universidades, con inventores que patentan, con terceros proveedores de servicios, con organizaciones como esta cámara que nos convoca. Los ecosistemas también son un soporte para abordar la dificultad de este nuevo escenario, porque solas las empresas no pueden. Leí hace poco un importantísimo empresario norteamericano en la industria de los microchips que decía, en el siglo XX nosotros competíamos, ahora co-competimos, porque cooperamos con algunos con los que nos aliamos para generar mejor soporte para competir con otros en la economía global. Lo que estamos viendo es un cambio disruptivo, porque no es solamente una evolución, es una modificación sustancial de matriz. Les muestro acá un segundo libro, traje en esta presentación algunos libros, recién les había mostrado a The Globotics Upheaval de Baldwin, recién ahí abajo les mostré el paper de la Unión Europea que habla de los ecosistemas.
les dejo esta presentación a ustedes por si después quieren consultar todo esto. Ray Kurzweil es el fundador de la Singularity University en California, una universidad que presume que forma a la gente no para los títulos tradicionales del siglo XX, sino para habilidades nuevas, incluso habilidades que en muchos casos ni siquiera están certificadas por títulos aprobados por los ministerios de educación. Kurzweil dice: siempre en la historia de la humanidad han habido disrupciones, desde que murieron los dinosaurios hasta acá. Pero la gran novedad es que ahora las disrupciones ocurren cada plazos cada vez más cortos, son cada vez más cercanas una de la otra. Piensa en el siglo XXI, empezó con la disrupción que generó la caída de las Torres Gemelas, siguió con la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio y toda una modificación de la globalización que se hizo mucho más amplia, universal y que cambió los parámetros de competencia. Siguió con la crisis financiera de 2008-2009, que produjo una crisis económica notable, y está acompañándose por esta revolución tecnológica de la que estamos hablando, y ni hablar de la disrupción que genera la pandemia y este profundo cambio que la naturaleza nos está generando, si es que fue la naturaleza. De modo que acá esta disrupción de la que estamos hablando acá no es la única, no es la primera y probablemente sea seguida por alguna otra. El primer contexto que yo les hablo me lleva al segundo componente de mi presentación, que es entrar un poquito más en la idea de la economía del conocimiento, o lo que algunos llaman la economía globognitiva, global y cognitiva, en la que, como yo les decía, lo más importante, el componente más relevante es el conocimiento, el principal motor de la economía. El conocimiento hoy genera mucho más valor que las máquinas, que la economía de escala, que la capacidad financiera, que el dinero, que las plantas de producción, incluso que los contratos que permiten garantizar salida comercial a determinadas empresas. Ahora, ¿qué es el conocimiento? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de conocimiento? Bueno, lo primero que yo diría es que el conocimiento es el saber, no la información. Hay un profesor de la Universidad de Harvard, Tom Davenport, que dice: muchas veces las empresas confunden la información con el conocimiento. Acumulan información en sus bases de datos y creen que con eso han cumplido. Y en realidad la información siempre es un hecho exógeno, aun cuando yo la tenga dentro de mi empresa. Yo compro una base de datos. La información me refleja lo que pasa afuera. El conocimiento es el cambio en mis prácticas, el ajuste en mis procesos que hago espontáneamente. Por lo tanto, el conocimiento es endógeno, la información es exógena. Por lo tanto, el conocimiento es el saber, no es la información. Es global y puede estar manifestado en 5 maneras distintas. Primero, el conocimiento institucionalizado. ¿Cuál es? Bueno, una patente, un royalty, una licencia, una franquicia. Ese es intangible, pero está en un contrato. Una segunda manera de generar conocimiento son los servicios. Cuando yo vendo cosas que no son físicas, yo vendo un servicio de consultoría, bueno, vendo conocimiento a través de un servicio en un contrato. Un know-how, una capacitación, bueno, es un servicio, es un conocimiento instrumentado. Una tercera manera de generar conocimiento, que es el que yo les mencionaba al principio, es el informal. Cuando una empresa tiene un headquarter, una base operativa en un lugar del mundo y genera sucursales, supongamos una empresa automotriz que tiene su sede en Japón y tiene sucursales en la Argentina, y le manda máquinas, y le manda insumos, y le manda planos. Todo eso vacío no sirve para nada. Hay una enorme cantidad de reuniones electrónicas en las cuales se transfiere know-how, se enseñan modelos, se coopera para la implementación de procesos. Ese conocimiento informal, que además se da en una enorme cantidad de reuniones entre empresas en distintos lugares del mundo, que a través de representantes van generando experiencia, intercambio, vinculación, nuevos pisos para desde allí construir. Esto es mucho más valioso de lo que creemos y va generando esos ecosistemas que en algunos casos son generados por empresas, en otros casos por empresas con universidades, personas, inventores o consultores. El cuarto componente del conocimiento es el conocimiento integrado, estas alianzas, lo que Christensen llama la innovación abierta, cuando todos agregamos una parte y en conjunto logramos un sistema. El conocimiento integrado es sistémico, aliados, socios, consorciamos y trabajamos juntos. Esto se ve mucho a nivel mundial. Dice, se los voy a mostrar más adelante, la World Intellectual Property Organization, la organización mundial que regula la propiedad intelectual,
que así como en los primeros años del siglo XX hablamos de cadenas globales de valor en el mundo, empresas en distintos países que van integrando etapas productivas, madurando un insumo que entra en un país, se vende a un segundo país donde se lo califica más, se manda a un tercer país donde se lo manufactura, y cuarto país se lo integra en un bien final, y en un quinto país se vende. Es una cadena global de valor convencional. Hoy, dice la WIPO, en realidad lo que hay es Global Innovation Networks, redes de innovación globales, en las cuales lo importante entre las empresas en el mundo no es tanto la manufacturación incremental, es la generación de conocimiento que se va transmitiendo, integrando en efectos de experiencia común que va permitiendo que las empresas sean globales, y que sean globales por la incorporación de intangibles. Y finalmente, el último conocimiento es el aplicado. Yo trabajando donde incorporo y transmito. Una empresa internacional exige a sus proveedores cumplimiento de estándares, transmito, integro. Exige a los prestadores de servicios que los atienden y hasta en algunos casos condiciona las regulaciones vigentes por ese conocimiento aplicado. Esto está modificando sustancialmente las redes de producción. Y como yo les decía, más que cadenas hay ecosistemas. Y en esos ecosistemas un componente crítico es quién genera el conocimiento, ese saber que es mucho más que información. Y en esto hay una importancia creciente del valor económico incorporado por la educación. Miren este gráfico que les traigo, que lo aporta Visual Capitalist, que es una fuente que está en Internet de datos. Ha medido la inflación a nivel mundial desde que empezó el siglo XXI, en el año 2001, hasta el año 2018, y lo que muestra es que aquello cuyo precio más subió en el mundo en 20 años son los servicios educativos, más que el inmobiliario, más que la salud, más que el transporte, incluso más que los bienes físicos, como la ropa o los alimentos. El mundo está pagando cada vez más la educación, y la educación ya no es solamente la instrucción de la escuela o la universidad. Son programas de capacitación, son servicios de asistencia que venden las grandes consultoras mundiales, son tareas de formación de ese saber que en algunos casos las propias empresas se venden entre sí. Si yo vendo una máquina, vendo insumos, vendo un plano, si además no vendo la asistencia técnica para integrar, para lubricar, para sistematizar, probablemente eso tenga una rigidez y una dureza que impida el funcionamiento. Por lo tanto, estamos hablando de algo que va mucho más allá de algún dato, alguna fórmula, alguna patente. Es lo que Mariano Bernardes, en este libro que también les traigo acá, llama capital intelectual. ¿Qué es el capital intelectual? La integración de experiencia, cultura, fórmulas, metodologías de trabajo, modelos de negocios, estrategias, dice Bernardes, hasta culturas y valores. En esto toma las ideas de Peter Sullivan, uno de los grandes referentes del capital intelectual. Dice Sullivan, en el siglo XX nosotros nos enseñaron que la economía tenía tres grandes pilares: los recursos naturales, el trabajo, las personas, y las máquinas, el capital. Tierra, capital, trabajo. Dice Sullivan, eso es viejo. En el siglo XXI hay un cuarto componente que es mucho más valioso que estos tres, que es la capacidad de organizar factores, innovar, inventar, darle a los recursos que tenemos nuevas funciones, vincular cosas que ya existían y generar recursos nuevos, sacarle agua a las piedras, si ustedes quieren. Me parece que el mejor ejemplo es Uber. Uber no inventó nada. Los autos ya estaban, los conductores ya estaban, Internet ya estaba, Google proveyéndonos satelización ya estaba, las tarjetas de crédito ya estaban, pero generó un conocimiento nuevo a partir de la invención de prestaciones integradas y sistémicas. Eso es capital intelectual, y hay cada vez más de esto, y eso es lo que está generando las nuevas prestaciones de la economía. Lo resume muy gráficamente es Jonathan Haskell en su libro Capitalismo sin Capital. Si no quieren leer el libro, hay algunos videos de Haskell explicándolo en conferencias en YouTube, muy interesante. Haskell dice, y miren la tapa del libro de él, es un galpón enorme donde no hay ninguna máquina. Lo que hay es una compu ahí arriba de un traslador. Dice Haskell, en realidad esta economía nueva es la que genera saber para mejorar las prestaciones de los productos que ya tenía. Y es la economía de los intangibles. Intangibles vinculados con nuevas prestaciones de las relaciones, inventar cosas nuevas, innovar, generar know-how. Y este capitalismo sin capital, del que habla
Haskell, sin capital físico, dice, está haciendo que las empresas más importantes del mundo vendan intangibles. Y los que más inversión generan en el mundo inviertan en intangibles. Y los que innovan más en los procesos de producción innovan en intangibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo físico no se vende más? No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que lo físico vale si tiene intangibles. Por ejemplo, nosotros en la Argentina, que somos vendedores de productos primarios, ¿es que los productos primarios no sirven más? No, no es eso. Es que el producto primario sirve si tiene intangibles. Por ejemplo, estándares de calidad, certificaciones, reputación, trazabilidad, garantías, determinadas condiciones cualitativas que las propias empresas pueden conceder. De modo que, así como en el siglo XX, el producto físico era lo crítico y el conocimiento le agregaba un adjetivo, un diseño, una marca, un packaging. Ahora es al revés, el producto físico es el adjetivo y lo sustancial es el conocimiento que se le incorpora, porque es el que le permite incorporarse a través de diseño funcional en cadenas nuevas o generar prestaciones adicionales o instrumentos reputacionales especiales o garantías de seguridad. Piensen ustedes en blockchain, generando información de un producto, de una cadena, la trazabilidad encriptada en un blockchain y generando garantías mucho más allá que certificados oficiales que pueden dar determinadas oficinas públicas que tienen cada vez menos relevancia, y eso es lo que genera valor. Después de la pandemia van a haber cada vez más exigencias en términos sanitarios, ambientales, normas técnicas, normas de seguridad. Por lo tanto, cada vez más intangibles en las prestaciones, vendo saber, pero también cada vez más intangibles en los bienes físicos, calificados a través de intangibles. Hay un empresario asiático, Stan Shih, que después de dedicarse a producir durante mucho tiempo, se dio cuenta que estaba ocurriendo esto y lo graficó de una manera en un libro muy ilustrativa, mejor que si lo hubiera hecho un académico. Es lo que él llamó la curva de la sonrisa. Vean acá a la izquierda, Stan Shih dice, en el siglo XX una cadena de valor podía ser graficada por una línea recta. Y uno podía poner en cada una de las etapas de esa línea recta las distintas etapas de la cadena de valor. Y esa cadena de valor tenía en cada una de esas etapas una porción de la cadena cuyo valor era más o menos el mismo. La investigación y desarrollo al principio, el layout para producir después, conseguir las máquinas, los insumos, la organización de la producción, la comercialización, la distribución final, todas etapas en las que más o menos la generación de valor era la misma, por eso la línea era vertical. Dice Stan Shih, mi experiencia como empresario en el siglo XXI es que en realidad esa cadena de valor ahora hay que dibujarla como una sonrisa, una curva con los extremos arriba y el centro abajo. ¿Por qué? Porque dice él, ¿a dónde se genera valor hoy? En el principio, la generación de conocimiento, las fórmulas, las patentes, la investigación y desarrollo, el diseño, la invención, la innovación, o en el final, el servicio postventa, la comercialización, la atención, la marca, la reputación. Todo lo que va en el medio vale cada vez menos, incluso el ensamblaje y la manufacturación. Por eso se traslada a lugares donde se robotiza o donde hay muy bajo costo de producción. En realidad él dice, si uno mide, y él hace una evaluación estadística, de las empresas que más valen son las que están al principio o al final de la curva, arriba. Las que menos valen son las que se quedaron en el medio. Las empresas que más generan rentabilidad son las que están al principio y al final. Lo demás es como accesorio. La curva de la sonrisa marca que dónde se genera valor, en lo que está más cerca del principio o del final. La economía del conocimiento, lo que está haciendo, insisto, aun cuando vendamos cosas físicas, lo que pasa es que las cosas físicas valen cada vez más por los intangibles que tienen y no por la condición física, que sí era el valor más importante antes. Imagínense cuando Henry Ford inventó el auto construido con economía de escala a fines del siglo XIX y la célebre cadena de montaje y el auto barato, industrializado. Ahí lo importante era la manufacturación, la escala. Charles Chaplin en la película Tiempos Modernos, todos haciendo lo mismo en una cadena de montaje. Bueno, ahora eso es al revés. La manufacturación es lo que menos vale. Lo hace un robot, lo hace una máquina. Lo que importa es el diseño, la innovación o la prestación posterior. De modo que hoy hay que pensar en una economía digitalizada, no digital. Digital es una parte, hay mucho que no es digital, pero está digitalizado y teniendo muy claro el rol en este círculo que les muestro acá. Diseño, producción,
el uso y las prestaciones vinculadas con la distribución. Esto está generando un proceso de innovación absoluto. Si ustedes pueden ver este gráfico que les muestro acá, es un gráfico que describe Open Knowledge del Banco Mundial. Se ha dedicado a estudiar todo el comercio internacional, todos los productos que se venden en el mundo a través de la frontera. Son 29 billones de dólares por año, y lo que ha descubierto es que 2/3 de todos los productos que se exportan y se importan en el mundo hoy, bueno, el dato es 2017, son productos que no existían a fines del siglo XX, son productos nuevos. 65%, 2/3 son productos que no se comerciaban en el siglo XX. 25 años, hay una innovación absoluta con un cambio, en algún caso de invenciones, cosas que no existían, y en otro caso de reconversión, que hace que nosotros sigamos llamando, como les decía yo, por las estadísticas viejas, a las cosas, incluso en los nomencladores, de la misma manera, pero las cosas son distintas. El paradigma es esto, el teléfono móvil. Esto, según la estadística, sigue siendo un teléfono. Los invito a ustedes a que se metan y consulten cuánto tiempo usan de teléfono de esto y se van a dar cuenta que es una computadora portátil. Las estadísticas no nos acompañan. El 65% es nuevo y no existía en el siglo XX. Lo cual nos está llevando a otro elemento muy significativo de esta economía del conocimiento, que es que cambió el paradigma. El paradigma ya no es el paradigma del menor costo, sino que es el paradigma del mayor valor. Ya no gana en el mercado global quien reduce costos. Eso no es lo más importante, sino quien genera valor adicional. Les muestro un gráfico que muestra McKinsey Global Institute en un trabajo que hizo hace ya algunos meses, que muestra que el 82% de los bienes comerciados en el mundo gana mercado, prevalece por condiciones cualitativas, y solo el 18% por condiciones de costos menores, bajados sobre todo en menores costos laborales. Lo que está generándose es un nuevo paradigma en el cual el diseño, la innovación, la reputación, la concesión de certezas a partir de trazabilidad, por ejemplo en blockchain, el cumplimiento de estándares de calidad, la adaptación a nuevas necesidades, la integración a través de fórmulas en know-how y procesos con aliados y complementariedad, las nuevas estrategias, todo eso va generando componentes innovativos de esta economía del conocimiento, cambiando sustancialmente el modo en el que producimos. Esto se ve en la producción agropecuaria, conocimiento en biotecnología, en ingeniería agrícola, en agricultura de precisión, pero también se ve en la industria automotriz, que está mudando hacia autos no conducidos por humanos, satelitados y eléctricos, o hasta en la industria de la alimentación, en la cual hay cada vez más componentes nutricionales informados. El otro día me decían que hay una cadena de supermercados en los Estados Unidos que está ya preparando para vender un software para que el consumidor se lleve a su casa, que va a permitir a través de un lector, cada vez que uno compra un alimento en una latita o en una bolsa, cuando llega a su casa, pasar el código de barras de esa latita o de esa bolsa. Ese lector que uno va a haber comprado va a cargar en el software la información sobre cuántas calorías está consumiendo, qué componente de grasas, qué componente de carbohidratos, qué componente de distintos, harinas, y eso va a ir, si uno es ordenado, permitiendo acumular información sobre la performance alimenticia, y eso puede estar directamente vinculado con el propio médico y ir midiendo la performance alimenticia. Eso es conocimiento, la sociedad del conocimiento incorporado en una industria ancestralmente vieja como la industria de la alimentación. Algo que está generando otro proceso muy interesante, que es la eliminación de los límites entre las disciplinas. La medicina con la alimentación, la satelización con el auto o con la automotriz, la psicología con la ingeniería, la economía con el derecho. Las viejas disciplinas del siglo XX empiezan a confundirse, y por eso Ray Kurzweil en Singularity University dice: yo ya no enseño más las viejas profesiones, el conocimiento cambió, lo vamos a ver en adelante. Este es un mundo nuevo en el cual van adquiriendo importancia de influencia o poder actores nuevos. Esto que les muestro salió publicado en un blog del Banco Mundial. Muestra lo que es el blog, entiende que son las 100 economías más grandes del mundo, pero entiende por economía a una organización que genera ingresos de recursos. Puede ser el Estado de un país o una empresa, está todo mezclado. Miren ustedes que según este blog, de las 100 principales economías del mundo, 69 son grandes empresas
y solo 31 son países. Hay más grandes empresas por capacidad de generar recursos que países en el mundo. Si ven a la derecha arriba aparece la Argentina, en azul están los países, en rojo las empresas. Vean que hay mucho más rojos que azules. Es un mundo distinto en el cual las relaciones de poder cambian. Ahora es muy interesante porque esto está generando un nuevo tipo de democracia, que es la democracia de mercados, en las cuales las empresas que no tienen performance, que no cumplen con responsabilidades sociales, que no generan respuestas a nuevas demandas de performance de las corporaciones, son rápidamente desplazadas, y antes que por los consumidores, los propios inversores en los mercados de capitales. Las empresas no están más cómodas, están más incómodas aún cuando son más poderosas. Es muy interesante este gráfico que les traigo acá, que muestra Visual Capitalist, y que ha surgido de lo mismo que exhibe Capitalism Without Capital, el libro de Haskell. Haskell dice, aquel libro que les mostré antes, Capitalismo sin Capital, a tal punto las estadísticas que usamos son viejas y no sirven más, que si uno mira las principales valuaciones de las empresas en los más importantes países del mundo, se da cuenta que las valuaciones bursátiles en los mercados de capitales no tienen mucho que ver con los activos físicos que tienen esas empresas. The end of accounting, dice Haskell. Los contadores siguen midiendo cosas que no son las más relevantes, y lo más relevante es lo intangible, el saber, la innovación, la capacidad de repensar, de avanzar sobre disciplinas nuevas. Puestos a investigar esto, este trabajo mide qué componente en la evaluación de una empresa es tangible y qué componente intangible, qué componente es el tradicional y qué porcentaje tiene en la evaluación total, máquinas, plantas de producción, activos físicos, y qué componentes son intangibles, reputación, contratos, fórmulas, know-how, propiedad intelectual. Y vean ustedes cómo va avanzando a lo largo del tiempo lo verde, intangible, sobre lo gris, tangible. En 1975, en 1985, lo más importante de una empresa eran sus activos físicos. Miren 2020, apenas 10% es lo que explica el componente físico, y el 90% es ese componente de saber, de vincularse, de crear ecosistemas nuevos para las prestaciones adicionales. Hay una profesora de la Universidad de Columbia, Rita Gunther McGrath, que describe esto de una manera muy ilustrativa en lo que llama el fin de las ventajas competitivas. Rita McGrath en este libro, tiene algunos libros posteriores, dicen, mira, en el siglo XX, Michael Porter nos dijo, uno tiene distintas maneras de desarrollar la estrategia de una empresa o de un país en el mundo. Puede competir por menores costos, escala, como los asiáticos, gana porque es más barato. Puede competir por diseño, innovación, calidad, marca, entonces puede ser más caro, pero hay un segmento. O puede competir por nicho, trabajo para un segmentito de la producción, no sé, las personas de más edad y sus gustos. Bueno, dice Rita McGrath, ese viejo modelo de Porter en realidad respondía a un supuesto que no existe más, que es que uno puede desarrollar una estrategia en base a un producto más barato, más calificado, porque el producto dura, el ciclo de vida es largo. Olvídense, dice Rita McGrath, el ciclo de vida es cada vez más corto. Los productos duran cada vez menos. Si cuando nosotros éramos chicos, yo les decía que un producto duraba 2 años, era un fracaso. Hoy que un producto dura 2 años es un éxito, porque un iPhone a los 2 años, como es exitoso, es reemplazado por la nueva edición. De modo que el ciclo de vida se acortó. Y dice Rita McGrath, el fin de las ventajas competitivas supone que ya no puedo desarrollar estrategias en base a productos que van a permanecer. La principal habilidad es la capacidad de cambiar. La principal habilidad no es aferrarme a un producto tradicional y consolidado y crear barreras de mercado, barreras de entrada, sino cuando estoy en la cresta de la ola, saber rápidamente evolucionar antes que me lo pida el mercado, porque yo sé que si no me reemplaza un competidor, me va a reemplazar la tecnología. De modo que hoy es mucho más importante tener empresas que productos. En el mundo ganan las empresas y no los productos. Esto que las empresas desarrollan sus estrategias en base a intangibles. Acá les pongo otro tipo de descripción sobre cuáles son esos intangibles. A la derecha ustedes ven el modelo de ELSS, que me parece que describe bastante clarito qué son los intangibles. Capital humano, el más importante, las personas organizándose, sabiendo vincularse en sistemas productivos. Capital de mercado, tener socios, aliados, incluso generar reputación para ser elegido. Capital de proceso,
o sea, tratar de integrarse con los activos físicos, infraestructura, tecnología y capital de renovación, innovarse, lo que un profesor Parker llama la capacidad de innovar, la repentización, la anticipación. Las empresas más exitosas no son las que se enamoran del producto estrella que tienen hoy, sino las que entienden antes a dónde viene la condición de mercado. Les podría mostrar una enorme cantidad de las empresas más exitosas del mundo hoy, todas están basadas en estos nuevos paradigmas del capital intangible. Mariano Bernardes, que se los mostré hace un rato con este libro de Capital Intelectual, plantea, como ven ustedes acá a la derecha, 4 preguntas que nos podemos hacer ante este nuevo escenario. ¿Cómo podemos actuar? Primera reacción, dice Mariano, resistir. Trato de que esto no me afecte y de aferrarme a mi modelo. Funcionó, dura poco. Resisto, pero no es que me va a ganar un competidor, me va a ganar la evolución tecnológica. Resistir no. Reintentar. Bueno, adaptarme un poquito en el margen, dura poco. Desistir, bueno, me voy. Y si no, reinventarme. El artículo de Bernardes es reintentar o reinventarse. Ustedes ven acá, él pone una enorme cantidad de ejemplos de empresas que en realidad no resistieron, ni desistieron, ni reintentaron, se reinventaron. Leía hace poco, no, en realidad en mi actividad académica yo comparto muchos videos de empresarios innovativos en el mundo con mis alumnos y compartía un video del CEO mundial de Airbnb, que ustedes saben que es una persona muy innovativa, que un día se le ocurrió que en Internet podía empezar a compartir en una red el que tenía un departamento o una habitación y la podía ofrecer en alquiler para el que quería viajar y usarlo sin pasar por un hotel. Este tipo dice, pues yo era súper innovador, había puesto en contacto al que tenía una semana libre un departamento y el que viajaba y generaba un alquiler informal, pero apareció la pandemia y me quedé sin clientes. Y me puse a buscar a ver qué pasaba en el mundo. Y dice, yo estoy en los Estados Unidos. ¿Y qué me di cuenta? Que la gente en Estados Unidos en plena pandemia quería viajar igual, no es que no quería viajar más, pero quería seguridad, certeza sanitaria, poco riesgo. Entonces, ¿qué quería la gente? Viajar en su auto, no en avión. Ir a un lugar donde no tuviera contacto con terceros, porque tenía miedo de contagiarse. Entonces me di cuenta que podía empezar a usar el sistema Airbnb para alquilar casas vacías en los campos para la gente que estaba congestionada del teletrabajo y empezar a, dentro de la pandemia, poder escaparse unos días. Y de ese modo generó un negocio más localizado, más para los que viajan en auto y no en avión, menos internacional, más seguro. Eso fue reinventarse, entendiendo cómo funciona el nuevo mercado. Típica respuesta intangible, típica respuesta tipo Rita McGrath, el fin de las ventajas competitivas. Lo que era exitoso, innovativo, de golpe dejó de serlo. De modo que, y para ir avanzando en la última etapa de la presentación y dialogar, lo que yo creo que hay que ir pensando es que hay un cambio sistémico en la economía y esto va afectando todos, los proveedores, el modo en el que se mide la inversión. Es muy interesante, en el mundo las estadísticas de la inversión están marcando que el mundo no está invirtiendo lo suficiente, pero claro, porque estamos todavía viendo inversión en activos físicos. Resulta que el mundo está invirtiendo, como ya les mostraba en un gráfico, en educación, que la estadística no mide como inversión. Bueno, uno de los planos en los cuales esto se está viendo es dónde se genera el empleo. Vean acá los países desarrollados, la Unión Europea, Estados Unidos, a dónde más se genera el empleo, en la actividad digital. Esto de que la tecnología destruye empleo no está siendo convalidado por la realidad. Lo que pasa es que destruye el empleo viejo y crea empleo nuevo en empleos de gente capacitada para este tipo de nuevas actividades. Por lo tanto, y para ir terminando, lo que se requiere es una nueva respuesta pública. ¿Para qué es una nueva respuesta pública? Generar nuevos capitales de soporte que son sistémicos. Les muestro ahí arriba a Peter Senge, la quinta disciplina, es el que empezó a hablar hace un tiempo de no sigamos mirando la realidad con cosas aisladas, todo es sistémico, todo tiene que ver con todo. Entonces hay 7 capitales que esta nueva economía requiere. Primero, capital intelectual, saber, estar formado, pero no es la vieja formación tradicional. Yo creo que hasta las carreras universitarias están en crisis. Hoy el nuevo saber requiere conocimientos integrados, los básicos, los sofisticados, los humanos, los técnicos, capital intelectual. Ahora, segundo, a la derecha, capital relacional, hay que saber trabajar en equipo, generar alianzas,
solos no podemos, ecosistema. Lo cual nos lleva al tercero, capital organizacional, empresas que se organizan de un modo mucho más flexible, mucho más moderno, mucho más adaptable para vivir en procesos de cambio. Cuarto, capital social, generar una cultura adaptable a esto, porque si no, como dice Bernardes, resistir nos lleva a desistir si no hay un capital social que soporta y si no invertimos en la gente, sobre todo en términos educativos. A la izquierda, el quinto, capital básico, infraestructura. Necesitamos infraestructura, conectividad, internet, desplazamiento, logística, burocracia pública preparada. Sexto, capital institucional. Instituciones que nos garanticen que se cumplen los derechos, que los contratos tienen vigencia, que si hay un conflicto se resuelve no por razones politizadas, sino por el principio de legalidad. Y finalmente, capital humano, que es no solamente el intelectual, el saber, sino el de la disposición personal, tener liderazgo, tener empatía, saber enfrentar la adversidad y este momento de estrés con administración de las emociones. Esto nos va a llevar a que tengamos dentro de las empresas una enorme cantidad de factores sistémicos que vinculan lo nacional con lo local, lo inmediato con lo más cercano, lo que a simple vista se percibe con este nuevo contexto de los que yo les hablaba al principio. Todos los factores, la empresa está ahí en el medio del gráfico, a la derecha la influencia de lo internacional, a la izquierda la influencia de lo local. Todos están vinculados entre sí, tenemos una influencia internacional, aun cuando no seamos actores internacionales, mucho más grande de lo que creemos, lo cual nos lleva a la necesidad de concebir este nuevo escenario en 4 niveles. El nivel micro, la empresa, la microeconomía, ser eficiente, ser competitivo, prepararme, adaptarme, mi propia empresa. El nivel mesoeconómico, el entorno inmediato. Entidades como la Cámara tienen mucho para dar ahí. ¿Qué es el entorno inmediato? Formar recursos humanos, capacitar proveedores, bregar porque haya infraestructura pública, porque haya conectividad, armar cadenas de valor inmediatas eficientes. El meso, muy importante. Hoy es muy importante tener el entorno inmediato adaptado. De hecho, hay muchos que están diciendo en el mundo que la nueva globalización no es una globalización entre países, sino entre regiones. Me decía hace poco alguien en California, Silicon Valley tiene más vinculación con Asia que con los Estados Unidos. Hay una globalización de regiones, una globalización subnacional. Lo subnacional, la localización y la economía es muy importante. Tercer lugar, por supuesto, la macroeconomía. Muy importante. Con el desorden que tenemos en la Argentina es muy difícil, hay que ordenar variables. Y cuarto, el nivel meta, el cultural, el conjunto de valores predominantes que nos permiten insertarnos en este proceso de una manera más efectiva. Y de esa manera, armar ese sistema, esa bandeja con muchos platos en los cuales hay habilidades de las personas, capacidad de las empresas, conocimiento, saber, alianzas, políticas, máquinas. Y me interesa de lo sistémico, está basado en las personas. Cuando uno dice la economía del conocimiento tiene más importancia en el saber que en las máquinas, la planta de producción o el layout, lo que uno está diciendo es que ahora el principal activo son las personas. Y yo les decía hace un rato, el saber de las personas no es el convencional. El saber de las personas hoy tiene estos 5 tipos de componentes. Hoy, para esta economía, necesitamos personas con saberes básicas, aunque parezca una redundancia. Saber hablar, saber comunicarnos, entendernos, aritmética, lógica, la lógica matemática. Aunque parezca mentira, esto falta, y los problemas de comunicación son en general los principales obstáculos para enfrentar escenarios nuevos. Primera cosa en la cual hay que invertir en las personas, en los saberes básicos. Segundo, los saberes técnicos propios de cada profesión, el contador que sepa de lo suyo, el abogado de lo suyo, el ingeniero de lo suyo, el médico de lo suyo, el psicólogo de lo suyo, pero integral. Como yo les decía, los límites entre las disciplinas han empezado a borrarse y el ingeniero tiene que saber más de psicología y el ingeniero en alimentación tiene que saber cada vez más de medicina. Y recuerden ustedes la célebre discusión que tuvimos en la Argentina hasta hace poco, los médicos diciendo confinamiento, los economistas diciendo apertura. Hay que integrar. Los saberes aislados ya no sirven tanto. Tercer saber, el instrumental. Tenemos que vincularnos mejor con las herramientas de la época, la información, las tecnologías, la computación. Cuarto saber, como les mencionaba hace un rato, los personales, la empatía, el optimismo, la iniciativa.
Si el estrés nos vence ante el escenario de cambio, es muy difícil convivir con la economía del conocimiento, la gestión de la carga emocional y cognitiva. Y finalmente las sociales. Esto es en equipo. Interculturalidad, capacidad de trabajar en equipo, de organizar, de generar ecosistemas para trabajar entre nosotros, generar alianzas y cada uno ser un nodo en una red. La World Intellectual Property Organization dice hotspots. No me voy a detener en esto. Habla de que hay cada vez más redes vinculadas en el mundo, no importa en qué país están. Esa es la nueva globalización de quienes están a través de esta vía desarrollando ese nuevo conocimiento que es mucho más de información. Y la WIPO describe en qué lugares del mundo esto ocurre de manera más efectiva, más eficaz y nos muestra en su trabajo. Los que lo hacen de mejor manera pues son los que se integran en esta nueva globalidad. Lamentablemente, como ustedes ven acá, la intensidad del color marca la participación en esta red. Nosotros estamos bastante abajo, nuestro color es bastante poco intenso, incluso nuestros vecinos Uruguay y Chile lo están haciendo de una manera más efectiva. Con esto terminé. Lo que quiero decir es, la sociedad del conocimiento no es la de la información, es la del saber. Y el saber es el saber hacer, es la incorporación del conocimiento en un modelo de organización, es la capacidad de generar sistemas en los cuales el principal motor es el conocimiento, pero que nos lleva a innovación, nuevas respuestas, empresas organizadas de otro modo, y especialmente roles de entidades como la de ustedes, las cámaras, que ya no son meros reactores globales, meros reclamantes de intereses sectoriales, sino generadores de estos nuevos espacios públicos no gubernamentales, de esta mesoeconomía a partir de la cual se le puede empezar a ayudar a las empresas a ir generando prestaciones para la época. Discúlpenme si fui muy rápido, quería compartir todo esto con ustedes y ahora dialogamos y escucho opiniones. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Espectacular la presentación. Bueno, abrimos a preguntas. Aquellos que quieran levanten la mano, abran su micrófono y pueden hacer preguntas. ¿Vamos, Mauro? Sí, muchas gracias. Marcelo, quería hacerle una consulta de su experiencia, ya que tiene mucho contacto, bueno, nos contaba incluso antes de la reunión, unos minutos antes, con distintos mercados internacionales, distintos países, cámaras y demás. En todo este contexto que usted desarrolló de la economía del conocimiento y demás, ¿qué diagnóstico hace o cómo ve posicionado nuestro país en cuanto a esto? Mire, como yo les decía, los países ya no son un continente. Adentro de los países hay un montón de realidades. Yo le diría incluso que para mí no hay una Argentina, hay 4 por lo menos. 4 Argentinas. Primero, la Argentina de las grandes ciudades. Buenos Aires, Rosario, Mendoza, grandes ciudades. Que son ciudades muy globales, con personas muy formadas, podrían participar en cualquier sociedad civilizada, economías de servicios, de primer mundo. Una Argentina. Hay una segunda Argentina muy cercana, los conurbanos, pobreza africana, pauperizados, antiguos y sin capacidad de participar ni remotamente en esto. 2 Argentinas, urbanas, una arriba, una abajo. Y hay 2 Argentinas suburbanas. Hay una Argentina suburbana muy competitiva, la que genera la mayoría de las exportaciones argentinas, la Argentina agraria, de la producción de la soja, del maíz, de la carne, de las economías regionales, del limón, del vino, y hay otra Argentina suburbana muy dependiente del subsidio, del empleo público, un poco menos dinámica. Por lo menos 4. Para cada una de ellas tendría una respuesta distinta. No veo una respuesta para la Argentina, porque la globalización subnacional, en realidad hay regiones que se vinculan más con otros países que con su propio país interno. Dentro de ese marco, ¿cómo veo la Argentina? Veo cosas muy buenas, la producción agrícola es un ejemplo de la economía del conocimiento, ingeniería, modificaciones genéticas, siembra directa, agricultura de precisión, satelización, y veo algunos sectores industriales muy tradicionales, manufactureros antiguos, siglo XX-añeros, que van a tener mucho problema para seguir si no se adaptan. ¿Están condenados? No, están obligados a adaptarse. Me parece que la Argentina tiene algunos
algunos rincones muy atrasados, con mucha dificultad, incluso aquellos que se empeñan en competir por costos o por sobreprotección, en la industria textil menos competitiva, por ejemplo. Protéjanme, impidan las importaciones. Es cada vez más difícil. Y veo algunos otros sectores muy innovativos. La industria automotriz te dice, bueno, el modelo que tengo hoy probablemente no llego a dentro de 10 años, pero yo ya estoy pensando el modelo dentro de 10 años. La Argentina se va a especializar en ser productora de pickups y exportar desde acá. Por ahí vamos a tener menos cantidad de productos, pero más profundidad internacional. Por lo tanto, es una acuarela, hay de todo, y creo que el que está más atrás no está condenado. Puede evolucionar, pero necesita ir acompañando este proceso que además es muy abrupto. Muchas gracias. Mariana, levantaste la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo. Lo mío era como una pequeña acotación y también una pregunta por las dudas, a ver si podés darme un fundamento, digamos, válido. Hace un tiempo yo vengo investigando el sector de software, industria 4.0, exportaciones, bueno, un poco de todo en ese ámbito. Y ahora cuando sale el año pasado la ley de economía del conocimiento, dentro de, digamos, del entramado empresarial que tienen en cuenta, solamente tienen en cuenta las empresas y dejan afuera todo lo que son las micro, que en realidad es la gran parte del sector, ¿no? Tienen que tener un formato societario para poder acceder a los beneficios de la ley de conocimiento, dejando afuera, creo que la mayoría del sector, como son monotributistas o consultores independientes. ¿Hay algún justificativo por el cual se hizo de esa manera o no se tuvo en cuenta, digamos? Porque en realidad en Argentina tiene un mercado enorme del cual está exportando servicios y por ahí son o consultores independientes o microempresas que son monotributistas y tienen 2 empleados, por ejemplo, y esos quedan afuera de todos los beneficios. Coincido con vos, está enfocado en empresas, creo que es un error. Yo creo que es una economía, la ley de economía y conocimiento está muy enfocada en la economía digital y no la economía digitalizada. O sea, la economía de conocimiento es toda, no es solamente el software o la ingeniería. La economía de conocimiento es, me contaban el otro día que en el fútbol profesional hoy se está explorando que en los botines de los jugadores hay componentes electrónicos que están midiendo a lo largo de los 90 minutos del partido cómo pisa el jugador, cómo pisa cuando está cansado, cuando está descansado, a dónde apoya, y esa información le va a permitir a las empresas. Tengo mi gato que anda dando vueltas por ahí, está haciendo ruido, que creo que quiere salir, así que permítanme que lo voy a sacar porque si no me va a tirar todo. Un segundito. Se tiró desde arriba de mi biblioteca, allá arriba, porque cuando él quiere salir, tiene que salir. Y yo creo que hay una dificultad para entender que la economía del conocimiento es todo. La economía del conocimiento es la industria de la alimentación que yo les decía con el código de barras. Tengo un amigo que montó una empresa en Barcelona y que en realidad provee un servicio de trazabilidad a la industria vitivinícola catalana. Entonces, lo que hace es, a través de blockchain, permite encriptar la información de todo el proceso productivo del vino, desde que la uva se planta hasta que se termina. Incluso ha hecho hasta una alianza con Google, que a través del satélite que mide el clima, nos provee la información, carga en la trazabilidad el clima que afectó a esas uvas que estuvieron en esa producción desde el primer día. Todo eso en blockchain. Eso es economía de conocimiento, en el vino. El botín del jugador de fútbol que yo les hablaba, pues esa información que está en el botín del jugador de fútbol, lo que hace es predecir si ese jugador se va a lesionar, porque resulta que si uno acumula la información se va dando cuenta que cuando está cerca de lesionarse, pisa distinto por el desgaste. La economía digitalizada es mucho más que la economía digital. Bueno, yo creo que la ley de conocimientos está concebida por tecnólogos a una usanza muy vieja, creyendo que es solo software.
o solo estas cosas. Y además solo ves basada en empresas, estoy de acuerdo. Y lo que yo les hablaba hace un rato es que hoy esta economía permite generación de ecosistemas, alianzas. De hecho, yo creo que deberían crearse nuevas fórmulas societarias para que vos puedas tener alianzas espontáneas de personas que se integran para generar respuestas a un momento y después se desarman rápidamente. La idea de la sociedad rígida desde el punto de vista jurídico es de la economía anterior, cuando los proyectos duraban mucho tiempo. Por lo que entiendo que esa ley está enfocada en buenas intenciones, pero se ha quedado una visión un poco antigua. Está bien, gracias. Coincide. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún tipo de comentario o de alguna pregunta. Está Mariana ahí con la mano levantada, me parece, ¿no? Sí, pero preguntó recién. Germán, Pero, ¿sí? ¿me escuchan? ¿Ya estaba? ¿Se Pensé escucha? que le había quedado algo pendiente. Sí, perdón. ¿Se escucha? Sí. Sí. Marcelo, yo te quiero hacer una consulta pegando un poco también a tu experiencia en comercio internacional y cómo las nuevas asociaciones entre países o no asociaciones como el Brexit, por ejemplo, se insertan en esta economía que vos estás describiendo, que en realidad no tiene nada que ver con compartimientos estancos o asociaciones rígidas entre países que en realidad ya no representan quizá el trasfondo de la economía, sino que son entidades, digamos, un poco que van a quedar desactualizadas ante esto. ¿Cómo se amalgaman estas dos cuestiones? Buenísima pregunta. Porque yo creo que, como yo les mencionaba al principio, en las 7 grandes cambios que les monté en el primer slide, yo les decía, hay un cambio en la geopolítica. ¿Por qué? Yo creo que el Brexit refleja esto. ¿Qué muestra el Brexit? El Reino Unido es una economía de servicios. Más del 80% del Producto Bruto del Reino Unido son servicios. En cambio, Europa es una economía todavía un poco más industrializada, más rígida, más regulativa. El Reino Unido, herederos del Common Law, más espontáneos y más flexibles. Chocó. El Reino Unido dijo, me molesta Bruselas, me voy. Veo en Asia mucho más dinamismo tecnológico, la economía nueva, y Europa sigue defendiendo un modelo que puede funcionar, no digo que no, pero más tradicional. Chocó, rompieron. Eso está pasando en general. Las alianzas geopolíticas que se pensaron en el siglo XX eran más para la vieja globalización, la primera, la segunda, la tercera. Baldwin dice, estamos en una nueva, la cuarta. Lo que está pasando en el Mercosur hoy un poco refleja eso. Brasil dice, yo soy una economía mundial, una de las 10 más grandes del mundo. Tengo 32 de las 100 principales multinacionales latinoamericanas. Y yo quiero competir a escala global y requiero importar tecnología más barata, baja en arancel externo común, acceder a mercados externos sin tanto costo, hagamos acuerdos con terceros bajando aranceles de ingreso en terceros mercados. Empecemos a incluir los servicios. El Mercosur solo está pensado en el comercio de bienes porque tiene 30 años, no se actualizó. Entonces, claramente en el mundo empiezan a crujir las alianzas viejas. Ustedes fíjense que se negoció el NAFTA hace algunos años a instancias del presidente Trump, y empiezan a aparecer complementos. El año pasado se firmó en diciembre un acuerdo de promoción de inversiones y protección entre China y la Unión Europea. Están moviéndose el piso. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Bueno, la geopolítica está cambiando sustancialmente y están empezando a aparecer estos valores intangibles como algo mucho más relevante. Hace algunos meses se firmó entre Nueva Zelanda, Chile y Singapur el primer tratado de libre comercio digital. Se llama DEPA, Digital Economy Partnership Agreement, solo para el comercio digital, bajando barreras que no son aranceles, porque el comercio digital tiene poca incidencia de aranceles, solo para lo electrónico y lo ciber. Están empezando a aparecer estas cosas. En la enorme mayoría de los acuerdos que se firman entre los países hoy, el componente de aranceles para el comercio de bienes es lo menos relevante. Hay mucho más foco en proteger propiedad intelectual, en resolver conflictos vinculados con los intangibles, en proteger marcas, en cumplir estándares ambientales, estándares sanitarios, estándares laborales, cumplan normas, prestaciones, prácticas, y después nos integramos. Los países están empezando a generar alianzas en base a modelos de organización integral. No reducimos aranceles y después no importa lo que hagas vos adentro, comerciamos como sea. No, fíjense, el conflicto entre China y Estados Unidos es eso. Es un modelo, Estados Unidos
de capitalismo democrático, de autonomía de las empresas, contra un modelo, China, de capitalismo, de autocracia, partido único, pero mucho tutelaje. Entonces Estados Unidos dice, no, pará, se mete el Estado en China y me hace trampa, o me roba propiedad intelectual. Ahí hay colisiones de modelos que están haciendo que las alianzas estén empezando a redibujarse, y los que no eran aliados pueden serlo, los que eran aliados pueden dejar de serlo. Miren lo que está pasando hoy en la Unión Europea con la propiedad intelectual. Biden dice, liberemos las patentes. En la Unión Europea Macron dice sí, Merkel dice no. ¿Cómo? La Unión Europea debería tener una respuesta común, sin embargo no la tiene en un elemento crítico, como es las patentes relativas a las vacunas. Están empezando a reconfigurarse las alianzas que en muchos casos estuvieron pensadas en los modelos viejos, y esta economía digital, de las prestaciones más que de los productos, de la intangibilización, está empezando a exigir un mapa nuevo. Gracias. Bien, buenísimo. Flor, por ahí, ¿querés decir algo? No, quería saber si había alguna otra pregunta. Aprovechemos, ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas, así que, bueno, te damos muchas gracias por haber dado esta oportunidad, esta charla. El material va a ser compartido, tanto en la diapositiva como el video de esta actividad, para después, bueno, ir pudiendo verlo con un poco más de detalle y prestar alguna atención. Bueno, no sé si... Yo quería agregar un comentario breve, que la verdad es que creo que también nos vamos a quedar pensando por lo menos unas horas, sobre todo la información que recibimos, y bueno, fue muy interesante, bueno, me gustaría en cierto sentido, digamos, que este vínculo de alguna manera continúe, que si en algún momento, bueno, podamos volver a encontrarnos en el marco del programa y en nuestras actividades, la verdad que me parece que es muy interesante. Y bueno, agradecer también la dinámica de la exposición y la forma de haber llevado adelante esta reunión, que a pesar de ser virtual, digamos, con lo que eso implica y en estas horas, me parece que para todos muy amena. Así que bueno, muchísimas gracias por la predisposición. No, gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de compartir esto con ustedes, por la disposición, porque son temas que a veces son como muy disruptivos, como medio lejanos para el día a día, pero yo traté, como me convocaron para hablar de la economía del conocimiento, de meterme en el nudo, por lo menos como decías, para dejarnos pensando. Lo importante es dejarnos pensando, porque las cosas pasan más rápido de lo que uno cree, y por supuesto, yo a las órdenes para seguir en contacto y compartir cualquier experiencia futura. Me encanta, ojalá lo podamos hacer presencial. Bien, Marcelo, en nombre de la Bolsa de Comercio y el mío propio, muy agradecido por esta disertación. Yo creo que es un poco el futuro que se nos viene, la economía del conocimiento. Ya algunas empresas en este país empiezan a aplicarlo. Como ha dicho vos, la parte agrícola tiene muy buenos desarrollos. Ahora estaría, esto debería estar acompañado por una política de Estado en la cual incentive aquellos centros de formaciones y que nos permita poder retener a la gente, porque ese es uno de los problemas más complicados que tiene, en que muchos investigadores y científicos se nos van del país porque tiene una posición muy errática en cuanto a las políticas de gobierno, y que cuesta mucho formar, y estamos convencidos de que nuestro país tiene muy buena calidad humana e intelectual, y bueno, las empresas como Mercado Libre, todo eso lo están demostrando, los unicornios que estamos sosteniendo y algunos que están ya
en avance, como es Biocere, que se ha incorporado recientemente al mercado internacional de bancos, y bueno, yo creo que ese es el camino. Ahora todo tiene que estar como en la economía del conocimiento, tiene que estar apoyado por planes de gobierno que sean sustentables en el tiempo y no tengan esas caídas que le produce a todos los científicos y a toda la gente dedicada a los estudios una gran frustración a veces y empiezan a emigrar. Las partes que están en la tecnología, yo creo que esta pandemia nos ha abierto muchas posibilidades, han aparecido muchísimos elementos que debemos aprovecharlo y que están ingresando día a día. Y bueno, desde tener en el bolsillo un celular con un banco y no tener que hacer cola, ahí tenemos un buen ejemplo. Yo siempre lo digo, que tenemos que seguir bregando por eso y bueno, los puntos que has marcado son las experiencias que has ido recogiendo a través de todos tus años, que han sido muy exitosas. Y bueno, yo creo que la gente joven que hoy está escuchando, como son el grupo de nuevos dirigentes de ventas que pertenece a la bolsa, lo tienen que aprovechar y también tenemos que reforzarlo en el tiempo. Así que, en nombre de la bolsa, nuevamente, muchísimas gracias por tu aporte y bienvenido. Y esperemos que algún día podamos compartir un alfajor en Santa Fe. Muchas gracias, muy amables, un gusto para mí, y tomo la propuesta del alfajor. Voy a pedir que por lo menos nos vayamos a comer y antes del alfajor comamos alguna cosa salada y tomemos algo rico, pero ya ocurrirá. ¿Algún pescado? Compro. Bueno. Gracias, muy Marcelo, amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la atención. A las órdenes. Bueno, Gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Chao. Un placer. Adiós. Buenas noches a todos. Chao a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós.